Hola, mi nombre es Diego Leal y me han invitado a compartir con ustedes algunas ideas sobre políticas públicas, su relación con la reducción de brechas y el papel que tiene la educación en los temas de equidad e inclusión social. Lo que quisiera compartir en realidad son algunas reflexiones y dudas que tengo sobre este tema, sobre algunos aspectos de este tema que ojalá podamos abordar durante el debate de las próximas semanas, así no lleguemos a resolverlas. Hay un problema importante al que se refería Pedro Jepe en una reunión reciente sobre este tema, y es que los ritmos de la tecnología, la educación y la política son diferentes, avanzan a ritmos diferentes y no necesariamente conversan entre sí. En el caso de la tecnología es claro el ritmo vertiginoso al cual se mueve. En parte por ese ritmo, cada vez que aparece un nuevo aparato o una nueva aplicación, hablamos un montón acerca de sus posibilidades y su enorme potencial, y aparecen innumerables promesas de lo que cada nueva tecnología podría significar. La novedad permanente de la tecnología, sumada a la enorme máquina de marketing y de vendedores que la acompaña, a veces nos lleva a creer que el último producto de una determinada empresa es el que va a cambiar todo. Y como hay tanta novedad, se genera un entusiasmo permanente que a veces distorsiona nuestra percepción de nuestro propio entorno. Porque mucha de esta tecnología es creada y se populariza en otros lugares, y a medida que lo hace, puede llevarnos a pensar que esa difusión aplica también para nuestro entorno local, cuando en realidad no es así. Para el caso de la educación, la velocidad del cambio tecnológico ha puesto a algunos sectores, diría yo, en una carrera desesperada por mantenerse al día, lo cual llega a generar algo de frustración, pues cuando finalmente podemos usar cierto aparato, cierta tecnología, ya apareció la siguiente, que además está siendo usada por miles de personas de otros lugares y es la que va a cambiar todo. El riesgo que yo percibo allí es que muy fácilmente podemos perder de vista el sentido de lo que estamos haciendo y asumir que desarrollar nuestra labor depende de contar con un dispositivo más rápido, con un dispositivo más novedoso. Una pregunta que aparece aquí es, digo yo, es en dónde tiene más sentido que nuestros sistemas educativos se enfoquen, en lo último, en lo más novedoso o en lo más importante. Y eso obviamente nos lleva a preguntarnos qué es lo más importante, cuáles son las cosas de fondo. De eso es lo que se trata, diría yo, esta discusión. Por otro lado, la avalancha de información ante la que estamos nos lleva en ocasiones a hacer proclamas genéricas acerca de la crisis de la educación. Con esto no quiero decir que estemos haciendo las cosas perfectamente, pues si lo estuviéramos haciendo perfectamente no estaremos hablando de ellas, sino recordar que no existe una única educación, no existe una sola educación. No se trata solo de la diversidad de condiciones de los sistemas educativos de nuestros países, que responden a propósitos e ideologías muy distintas a veces, sino también a la enorme diversidad en cuanto a prácticas y métodos. Para el caso de Colombia, por ejemplo, cada institución educativa tiene la responsabilidad de definir su proyecto educativo institucional y su modelo pedagógico. Imaginen la diversidad que eso genera. En esa diversidad, sin duda, van a haber instituciones buenas y otras no tan buenas. Van a haber prácticas buenas y otras no tan buenas. Y van a haber instituciones que están en crisis y otras que están haciendo lo necesario para el mundo en el que nos encontramos. Mi punto aquí es que a la hora de pensar en inclusión, es necesario recordar la enorme diversidad existente en nuestros sistemas educativos. Que no estamos hablando de una única cosa y todo el mundo está en las mismas. No, hay muchos niveles diferentes. Por último, para el caso de la política, sin duda sus ritmos y dificultades son otros, porque se enfrenta a realidades muy complejas y con unas enormes desigualdades no resueltas. La política pública, yo diría que no ha sido inmune al dinamismo y a las promesas de la tecnología y a su componente de marketing y de venta. En gran medida la inversión en tecnología ha estado ligada en los últimos años a la promesa mmm, que el acceso ayudará a reducir brechas más de fondo, relacionadas con niveles de ingreso, con movilidad social o con el acceso a servicios básicos, por ejemplo. Digo que es una esperanza porque todavía es muy pronto para saber cuál es el efecto de largo plazo de esas inversiones recientes y si van a tener los resultados esperados. En todo caso, a nivel educativo, lo cierto es que muchos de nuestros gobiernos nacionales y locales se están convirtiendo en grandes clientes de las empresas fabricantes de tecnología, pero a veces reaccionando a lo que perciben como presiones del entorno. Tal hizo tal cosa, tengo que tenerlo, tal estaba pensando en esta otra cosa, yo también quiero. Y no necesariamente considerando cuáles son las necesidades que se están tratando de resolver. Pues una cosa es hablar de inclusión digital y otra cosa es hablar de inclusión social. Ese panorama nos permite hablar de retos y preguntas que siguen abiertos. Desde el punto de vista de la política, uno esperaría que por lo menos ayude a no profundizar las brechas existentes. Pero yo creo que es muy importante reiterar aquí que las grandes brechas que persisten no fueron ocasionadas por el acceso a la tecnología, sino por la estructura misma de nuestros sistemas económicos. La crisis económica mundial, que es vivida de manera tan diferente por cada uno de nuestros países, no se va a resolver de inmediato con acceso a más aparatos o a más información. Yo pienso que es muy importante recordar que estos son procesos de muy largo plazo y que nuestras sociedades cambian cuando lo hacen a una velocidad mucho menor de la que quisiéramos. Es cierto que ocasionalmente vemos enormes cambios, pero hay otras cosas que no han cambiado en realidad.
que tal vez uno podría mapear a los últimos 500 años y siguen siendo muy, muy, muy parecidas. Eso nos lleva a un enorme reto para la política y es la relación entre el diseño y la implementación. Lo más habitual en política pública es la búsqueda de una única respuesta que atienda a las necesidades de toda una nación, lo que a veces oculta la diversidad existente. Peor aún, a veces el diseño de política se realiza a partir de percepciones o de datos de investigación que provienen de otros lugares y que ocultan la realidad local. Yo viví eso de primera mano cuando salí del Ministerio de Educación y empecé a trabajar con docentes en cursos universitarios. Resultó que pues, fue sorpresivo para mí ver que lo que desde el nivel del ministerio se asumía como normal o como mínimo en términos de uso de tecnología estaba muy muy alejado de las habilidades visibles de docentes que eran estudiantes en programas de maestría. Mi conclusión ahí es que no podemos basar la política local en los datos provenientes de otras realidades, como lo pondría Ana Laura Reboer. Ahora podemos, pero tenemos que pensar qué tan peligroso es hacer eso. Tomar las decisiones que tomamos en términos de política basándonos en la información proveniente de entornos que no son los nuestros. Otro reto enorme es cómo avanzar en la reducción de brechas, pero sin volver a toda una sociedad dependiente de una tecnología específica, sin importar cuál sea, y reflexionando respecto a qué es lo que se entiende como inclusión. Lo digo porque puede haber casos en los que poblaciones aparentemente excluidas simplemente responden a una forma diferente de ver el mundo, con otras concepciones de riqueza, de desarrollo, de felicidad, sobre las que de hecho podríamos aprender mucho. Así que pensar en qué es exclusión, qué entendemos como exclusión, desde qué perspectiva vemos excluidas a otras personas, puede ser muy útil a la hora de pensar en términos de política. Yo diría que se hace necesario pensar en políticas que reconozcan los muy diversos niveles de desarrollo existentes al interior de una sociedad, lo que deja abierta la pregunta de hasta qué punto una política debería enfocarse en el fomento o en la prescripción. ¿Será que es posible combinar a gran escala con la particularidad local? ¿Será que tiene más sentido hacer política para escalar y transferir experiencias exitosas o desarrollar la capacidad local para crear experiencias que atiendan necesidades locales? Desde el punto de vista de la educación, por otro lado, yo diría que un enorme reto que está abierto a todo nivel es desarrollar y mantener una mirada crítica frente al papel que la tecnología juega en los procesos de aprendizaje, así como preguntarnos cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Para mí resulta curioso escuchar por un lado que nuestra educación está formando personas para el siglo XIX y que tuvo su origen en las necesidades de la sociedad industrial, y al mismo tiempo escuchar que nuestra educación debe atender las demandas del mundo del trabajo. ¿Qué cambia en realidad? ¿Cuál es el cambio? Yo pienso que olvidamos que la realidad que vemos hoy es muy muy joven, que hace tan solo 200 años la concepción de trabajo era muy diferente a la que vivimos actualmente. Yo me pregunto si tendrá sentido pensar en una educación que nos lleve a pensar en nuevos mundos y a construir otras realidades, en lugar de preservar los que ya tenemos, con todas las desigualdades que han generado. La tecnología puede ayudar en esa tarea, pero no es, diría yo, la solución de fondo. Para escapar de la carrera detrás de los intereses comerciales de la industria de la tecnología, puede ser interesante preguntarnos qué es lo mínimo que necesitamos en términos tecnológicos para avanzar hacia una sociedad más justa y más equitativa. En complemento, como lo ponía Juan Carlos Tedesco en la reunión que teníamos hace unos días, preguntémonos qué operaciones cognitivas necesitamos para hacer una sociedad más justa y usemos la tecnología para eso. Recordemos, digo yo, que no se trata solo de productividad, competitividad o de responder al entorno o a las especulaciones de individuos y organizaciones. Se trata de mucho más, es mucho más lo que está en juego. Probablemente la tecnología va a seguir a su vertiginoso ritmo, generando nuevos productos y posibilidades que no necesariamente responden a necesidades sociales ni educativas. Pienso que para acercarnos a la tecnología es importante superar el deslumbramiento y el entusiasmo excesivo, que a veces nos lleva a ser algo ingenuos, algo de lo cual yo también soy culpable. Hay innumerables ejemplos a lo largo de estas décadas de tecnologías que iban a cambiar todo y que al final eran apenas un producto del marketing. La tecnología cambia cosas, es indudable, lo ha hecho una y otra vez, pero el impacto que tiene está sujeto a las condiciones sociales, políticas y económicas del entorno. Si no fuera así, probablemente ya estaríamos pasando vacaciones en la luna o estaríamos andando en autos voladores como más de un entusiasta lo imaginaba a mediados del siglo XX. Creo que también vale la pena que recordemos que, como lo pone Neil Postman, la tecnología da pero también quita. Y a veces, digo yo, en nuestro corto lapso de vida, somos incapaces de ver con claridad qué es lo que quita, pero es mucho más fácil ver lo que da, y a veces nos entusiasmamos en exceso con lo que da.
Pienso que la educación tiene un enorme papel muy importante en recordarnos que no solo somos consumidores de productos e ideas, sino que tenemos un papel protagónico en la construcción de esta cosa que llamamos civilización. No es necesario esperar a la política o a la tecnología para empezar a cuestionar el mundo en el que vivimos y para empezar a imaginar un mundo mejor. Creo que es algo que vale la pena considerar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Es una pregunta que tiene múltiples respuestas. ¿Cómo establecemos unas relaciones más razonables entre lo que es educación, trabajo, qué entendemos como trabajo, etcétera? Todo eso tiene múltiples respuestas. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica en nuestras instituciones? Tiene múltiples formas de hacerse. Así que espero que podamos escuchar muchas de ellas a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, mi nombre es Diego Leal y me han invitado a compartir con ustedes algunas ideas sobre políticas públicas, su relación con la reducción de brechas y el papel que tiene la educación en los temas de equidad e inclusión social. Lo que quisiera compartir en realidad son algunas reflexiones y dudas que tengo sobre este tema, sobre algunos aspectos de este tema que ojalá podamos abordar durante el debate de las próximas semanas, así no lleguemos a resolverlas. Hay un problema importante al que se refería Pedro Gepe en una reunión reciente sobre este tema, y es que los ritmos de la tecnología, la educación y la política son diferentes, avanzan a ritmos diferentes y no necesariamente conversan entre sí. En el caso de la tecnología es claro el ritmo vertiginoso al cual se mueve. En parte por ese ritmo, cada vez que aparece un nuevo aparato o una nueva aplicación, hablamos un montón acerca de sus posibilidades y su enorme potencial, y aparecen innumerables promesas de lo que cada nueva tecnología podría significar. La novedad permanente de la tecnología, sumada a la enorme máquina de marketing y de vendedores que la acompaña, a veces nos lleva a creer que el último producto de una determinada empresa es el que va a cambiar todo. Y como hay tanta novedad, se genera un entusiasmo permanente que a veces distorsiona nuestra percepción de nuestro propio entorno. Porque muchas de estas tecnologías es creada y se populariza en otros lugares, y a medida que lo hace, puede llevarnos a pensar que esa difusión aplica también para nuestro entorno local, cuando en realidad no es así. Para el caso de la educación, la velocidad del cambio tecnológico ha puesto a algunos sectores, diría yo, en una carrera desesperada por mantenerse al día, lo cual llega a generar algo de frustración, pues cuando finalmente podemos usar cierto aparato, cierta tecnología, ya apareció la siguiente, que además está siendo usada por miles de personas de otros lugares y es la que va a cambiar todo. El riesgo que yo percibo allí es que muy fácilmente podemos perder de vista el sentido de lo que estamos haciendo y asumir que desarrollar nuestra labor depende de contar con